A ver, pensemos un momento en un aula. ¿Cuál es uno de los mayores retos en la educación? Pues seguramente guiar a toda una clase, ¿no? Un grupo de personas, cada una con su ritmo, su punto de partida, y llevarlas a todas a un mismo destino de aprendizaje. Es una travesía, es una travesía complicadísima. Y aquí viene la gran pregunta, la que se hace cualquier profe cada día. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos aseguramos de que cada persona, cada estudiante, no solo llegue a la meta, sino que además entienda perfectamente el camino que ha recorrido para llegar hasta ahí? Pues bien, para enfrentarnos a este reto hay una idea que es potentísima. Se trata de cambiar nuestra forma de ver la evaluación. Dejar de pensar en ella como un punto final, como una meta, y empezar a verla como una brújula. Sí, una brújula. Un instrumento que nos va guiando durante todo el camino. Vamos a empezar por el principio, por el problema de base. ¿Qué pasa cuando se enseña sin tener una idea clara y continua de dónde está cada estudiante? Pues es como navegar un barco en medio de una niebla superdensa, esperando llegar a buen puerto casi por pura suerte. Aquí es donde se necesita un cambio de chip total. A ver, lo tradicional es pensar en la evaluación como el informe final, ¿verdad? El juicio que se hace cuando todo ha terminado. Una nota y ya está. Certifica lo que se ha aprendido. Pero el giro radical está en lo otro. Pensar en ella como una brújula. Algo que te va guiando durante el viaje, que te acompaña, que te monitoriza en tiempo real. El objetivo ya no es la nota. El objetivo es el progreso. Bueno, pues esa brújula, esa herramienta increíble para navegar por el aprendizaje, tiene un nombre, y es evaluación formativa. Ahora vamos a meternos de lleno en qué es exactamente y, sobre todo, cómo funciona. Fijaos bien en la definición, porque hay una palabra que es la clave de todo: proceso. Esto no es algo que pasa un día y ya. No, es un ciclo constante. Primero, se recoge evidencia. Y por evidencia entendemos lo que la gente dice, lo que hace, lo que crea en clase. Después, se interpreta esa evidencia. Y lo más importante de todo, se utiliza para tomar mejores decisiones. Decisiones que ayudan a ajustar tanto la forma de enseñar como la forma de aprender. Venga, vamos a desmontar uno de los mitos más grandes que hay sobre esto. Muchísima gente piensa que la evaluación formativa es básicamente hacer un examen, pero sin ponerle nota, y ya está. Pues no, la realidad es muy distinta. Lo que hace que algo sea formativo no es el tipo de examen o de actividad que se haga. Da igual, la clave es qué se hace con la información que se recoge, para qué se usa. Si esa evidencia no sirve para dar pistas, para ajustar la enseñanza, para guiar el aprendizaje, entonces no es formativa, da igual si lleva nota o no. Muy bien, todo esto suena genial en teoría, pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se usa esta brújula en el día a día? Pues mira, el proceso se puede resumir en 4 pasos. 4 estrategias clave que, ojo, no van una detrás de otra, sino que se mezclan todo el tiempo. Es bastante lógico en realidad. Primero, tener claro el destino, compartir las metas para que todo el mundo sepa a dónde vamos. Segundo, diseñar actividades que nos permitan ver el progreso, recoger evidencias para saber dónde estamos. Tercero, ofrecer feedback, dar orientación para poder ajustar el rumbo. Y cuarto, y esto es fundamental, fomentar la autoevaluación, es decir, darles las herramientas para que los propios estudiantes aprendan a navegar por sí mismos. De hecho, todo este ciclo, todo este proceso de navegación, se puede simplificar todavía más en 3 preguntas clave. 3 preguntas que, y esto es importante, se responden en equipo, entre docentes y estudiantes. La primera pregunta, lógicamente, es ¿a dónde vamos? Y esto va mucho más allá de escribir el objetivo del día en la pizarra, mucho más. Se trata de que el alumnado lo entienda de verdad. ¿Y cómo se consigue eso? Pues usando ejemplos, enseñando modelos, con un lenguaje que todo el mundo entienda, para que sepan qué significa exactamente hacer un buen trabajo. La segunda pregunta es, ¿vale? ¿Y dónde estamos ahora? En este punto el papel del profe cambia. Se convierte en una especie de investigador en su propia aula. Utiliza preguntas, conversaciones, observa, todo con un único fin: recoger pistas. Pistas sobre qué está entendiendo cada persona y qué no. El objetivo no es poner una nota, es comprender. Y llegamos a la tercera pregunta, que es quizá la más importante de todas. ¿Cómo seguimos avanzando? Con todas esas pistas recogidas, llega el momento de la retroalimentación, del feedback. Pero cuidado, esto no es simplemente decir bien o mal, es mucho más. Es una intervención pensada para ayudar a cerrar esa brecha entre donde está el estudiante ahora mismo y donde tiene que llegar. Y para esto hay una analogía que es genial, la del sándwich del feedback. La idea es súper sencilla. Imagina un sándwich. El pan son 2 comentarios positivos, 2 logros. Y el relleno, lo que va en medio, es el desafío, el punto a mejorar.
¿Y por qué funciona tan bien? Pues porque al empezar con algo positivo generas confianza. Luego le das la sugerencia de mejora, que se va a recibir mucho mejor. Y cierras con otro refuerzo positivo, dejando una sensación de «puedo hacerlo», de motivación, en lugar de la sensación de haber sido juzgado. Es brillante. Claro, cuando se empieza a trabajar así, la dinámica del aula cambia por completo. Los roles de siempre, el del profe y el del estudiante, se transforman de una manera radical. El docente deja de ser esa figura que simplemente transmite información y ya. Se convierte, como decíamos antes, en un investigador del aprendizaje. Su trabajo ahora es otro, es descubrir qué funciona, qué no, qué está pasando por la cabeza de sus estudiantes y, sobre todo, cómo puede ir ajustando lo que hace minuto a minuto para que todo sea más eficaz. Y claro, por otro lado, el estudiante también cambia. Pasa de ser un receptor pasivo, alguien que se sienta a escuchar, a convertirse en un explorador activo de su propio aprendizaje. Aprende a usar el feedback, a evaluarse a sí mismo, a coger las riendas de su propio camino. Y con esto desarrolla algo que es absolutamente crucial, la capacidad de aprender a aprender. Y que nadie piense que esto es solo una teoría bonita y ya está. Para nada. La investigación demuestra que este enfoque tiene un impacto real, medible y, la verdad, muy significativo en los resultados. Y ojo a este dato, porque es demoledor. Hay investigaciones que sugieren que usar la evaluación formativa de manera constante, sistemática, puede llegar a reducir a la mitad el tiempo que se necesita para aprender algo. O sea, lo que antes costaba un mes de aprender, ahora podría llevar solo 2 semanas. Es una aceleración del aprendizaje brutal. Y eso, claro, libera un montón de tiempo para ir más allá, para profundizar. Y aquí viene algo que es clave. Aunque este enfoque beneficia a todo el mundo, las mejoras más espectaculares, las mayores ganancias, se ven en el alumnado que parte con más dificultades. Esto convierte a la evaluación formativa en una herramienta de equidad potentísima, porque sencillamente ayuda más a quien más lo necesita. Pero no todos son resultados académicos. El impacto que tiene en la motivación es enorme. Es lógico, si ves que progresas, si entiendes los pasos que tienes que dar y si sientes que tienes el control, se crea un círculo virtuoso. Te comprometes más, te esfuerzas más y, por tanto, aprendes más. Así que, al final, la idea principal es esta. La evaluación formativa lo que hace es cambiar el foco. Pasamos de un monólogo donde alguien juzga a un diálogo donde se busca mejorar. Y con ese cambio, el viaje, el proceso de aprender, se vuelve tan importante como el propio destino. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. Una pregunta para que nos quedemos pensando. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en cada aula, cada estudiante y cada docente tuvieran esta brújula siempre a mano? ¿Qué potencial increíble se podría desbloquear si cada viaje de aprendizaje estuviera siempre guiado, en lugar de ser simplemente juzgado?